Bueno, vamos a empezar este evento de presentación de un libro, testimonio, biografía de un personaje que todo Chihuahua conoce y lo quiere además, aquí presente. Quiero empezar por agradecer a la familia Montes Lara, que son los creadores de este lugar, un centro cultural autogestivo en el que si hubiera otros 10 o 15 lugares como este, Chihuahua sería otro. Este lugar tiene mucha actividad cultural autogestiva, totalmente independiente, y es el mejor lugar que podíamos haber escogido para la presentación de este libro. No hubiéramos encontrado otro lugar mejor. Yo nada más quiero dejar el mensaje de que lo apoyemos. El lugar se sostiene del consumo que todos hacemos. Antes de la pandemia había actividades musicales, conciertos, pues cada semana. Ustedes acaban de escuchar a Mario Montes, que es el director de un grupo muy importante aquí en Chihuahua, una banda de jazz. ¿Cómo es jazz qué, Mario? Yasteño, o sea, jazz ranchero. Y bueno, ya tendrán ustedes oportunidad. Realmente es una propuesta muy interesante. Y bueno, nada más para reafirmar esta iniciativa, que con este libro se convierte ya en un plan. Esta iniciativa se inició hace 13 años con la primera entrevista que se hizo al profesor Antonio Becerra Gaitán. Meses después se hizo la entrevista a Jaime García Chávez. Años después entrevisté a Armando Gaitán. Y luego entrevisté a Everardo Barraza, un líder minero, antes de que él muriera. Prácticamente la entrevista se suspendió al final ya, porque el compañero Barraza, líder minero de Santa Bárbara durante toda su vida, congruente, luchador hasta la muerte, murió, pero el testimonio se completó. Con esto les quiero decir que en esta primera serie van a ser 4 testimonios. El del profesor Becerra, que ya estamos en él. Espero que en unos 3 meses esté listo el de Jaime García Chávez. Y a los 6 meses que esté el de Armando Gaitán. Y antes de que termine el año, tendremos el de Everardo Barraza. Si logramos estar recuperando lo que se está invirtiendo, este libro se sacó con un préstamo. Y sí tenemos confianza en que se va a recuperar con el apoyo de todos ustedes y todos los interesados en esta actividad. Y si logramos terminar con esta serie, seguiremos con la serie 2, donde tendremos en primer lugar a Olga Aragón y luego Víctor Orozco. Serían los 2 que continuarían en la lista. Entonces estamos pues iniciando algo que queremos que va a continuar con el apoyo de todos los chihuahuenses interesados en escuchar los testimonios de los protagonistas. Yo no quiero ahorita hacer propuestas de lo que pienso, de lo que me motiva para esto, no. Eso quiero que por lo pronto tomen la palabra a quienes les corresponde. Y ya con esto iniciamos el orden del día. Gracias. Bueno, no terminé de leer la familia y amigos. Leti Lara Carreón es la coordinadora del Centro Cultural. Mario Montes Lara, aquí presente, sus hermanos Enrique y Daniel, que también son músicos, participan. Sonia Pérez, que también está presente. Y allá está. Ioneida Peña. Ellos son los integrantes de este colectivo, a quienes felicitamos y les agradezco todo el apoyo que nos han dado. Gracias. Muchas gracias por los aplausos. A continuación voy a leer el orden del día. Como comentarista
tenemos al profesor Andrés Varela Enríquez. Un aplauso para él. Después tendremos una lectura del prólogo escrito por Jaime García Chávez, a través del estudiante de Colegio de Bachilleres, Fernando Luque. Un aplauso para Fernando. Y para terminar tendremos unas palabras del profesor Antonio Becerra Gaitán. Un aplauso. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Le damos. No, empezamos, pero vámonos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor encontrarnos hoy aquí y poder comentar este libro, que me parece un libro fundamental para entender el contexto histórico y el devenir de nuestra vida como comunidad política dentro del estado de Chihuahua, y no solo dentro del estado de Chihuahua, sino fuera de él también. Quiero agradecer el espacio que hoy se me otorga para estar aquí y pues decirles que me siento muy contento y muy bien acompañado. Espero que así nos sintamos todos. Para esta tarde y para comentar este libro, me permití hacer un comentario escrito para tratar de resolver ese sentimiento que normalmente tenemos cuando nos paramos frente a un público de no haber comentado todo lo que queríamos comentar, ¿no? Entonces, igual quizás termine sintiendo lo mismo, pero igual con un comentario escrito podemos mitigar un poco ese asunto. Así que voy a empezar, espero sea de su agrado y pueda hacer provocaciones este texto. Antonio Becerra Gaitán, una vida en la insurgencia. Explicando su interpretación sobre el socialismo, escuché a Hugo Chávez plantear en una entrevista que la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. No es una frase de Chávez y él lo aclara. Sin embargo, con ella sugiere que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Siguiendo esta lógica, tenemos que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Antes de entrarle al contenido del libro que hoy tengo el honor de comentar, quiero decir que el hecho de que hoy estemos aquí, construyendo y siendo construidos por la historia del pueblo, reunidos y reunidas en este espacio de manera autogestiva, ya lo decía Jesús, constituye una resistencia. Es la resistencia política como estrategia ante lo que las derechas, hoy enquistadas en el aparato estatal, han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Apropiarse de la historia, apropiarse de los conceptos, de las luchas, de las reivindicaciones y hasta el intento de apropiarse de la razón. Citando a otro de los clásicos, justamente esa es la doctrina de la derecha, la hipocresía. Por eso celebro el compromiso ético del maestro Jesús Vargas con la historia y las luchas del pueblo, que aunque hoy podemos leerlas en la autobiografía de un personaje imprescindible en la vida pública de nuestro estado y de nuestro país, el profesor Becerra, estas luchas no se adscriben a la figura de una sola persona, sino al pulso colectivo de la revolución social. ¿Por qué leer este libro? ¿Por qué quiero invitarles a leer este libro? Primero, porque la autobiografía del profesor Becerra, en su voz, puede ser la síntesis, una ventana para mirar la revolución social de las décadas más álgidas de la segunda mitad del siglo pasado. Y eso para entender el escenario en el que hoy nos encontramos como pueblo chihuahuense es imprescindible. En otras palabras, el diagnóstico más certero que podamos hacer hoy tiene que pasar por lo sucedido ayer. Debo decir que la perspectiva desde la cual hago estas interpretaciones tiene que ver con al menos dos cuestiones que atraviesan mi vida o mi historia personal. Una, ser oriundo de Ciudad Madera, crecer y vivir en ese pueblo revolucionario. Y también ser profesor normalista. Dicho esto, al ir leyendo este libro, advertí que en mi formación como profesor no encontré el escenario que describe de una manera muy interesante el profesor Becerra. Fue una gran sorpresa para mí, por ejemplo, enterarme
que en las sociedades de alumnos universitarias de la década de los 70s se vivían fuertes debates entre trotskistas, comunistas, socialistas, marxistas-leninistas. De inmediato me pregunté, ¿dónde están esas sociedades de alumnos hoy? Si en la que yo estuve o en la que yo pertenecí solo encontré debates de duartistas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para explicarnos el viraje que dio la política chihuahuense, constituyéndose como un estado conservador, tenemos que ir a la historia, a la represión de los movimientos de izquierda y a sus repercusiones, a esas décadas que pueden imaginarse muy bien en las palabras del profe Becerra, en sus narraciones, pues aquí se instrumentó una estrategia represiva que convirtió a Chihuahua en un bastión de la política neoliberal, la guerra sucia. ¿Cómo podemos explicarnos el ascenso de un grupúsculo de políticos sin límites morales en el aparato del Estado, desde el cual se reparten el patrimonio del pueblo a manos llenas? ¿Cómo nos explicamos la justificación teórica del neoliberalismo desde las universidades, que en sus inicios surgieron como una conquista del pueblo? ¿Cómo podemos entender la actuación del sindicalismo charro que hoy está al servicio del patrón? ¿Cómo nos explicamos el camino que han seguido la mayoría de los grandes medios de comunicación locales, que un día sí y el otro también violentan el derecho del pueblo a estar informado y al tiempo le pavimentan el camino a los políticos corruptos? ¿Cómo? Son preguntas que me hago, que nos hacemos, preguntas que pueden ayudarnos a construir un diagnóstico entre todas y todos, transgeneracional, que nos lleve a pensar estrategias efectivas para actuar hoy frente a esa dominación. Y aquí es donde este libro, esta autobiografía, es una posibilidad de escuchar a uno de los personajes que vivieron esa transición histórica. Es la posibilidad de escuchar a un personaje fundamental en las resistencias de las izquierdas desde su propia historia y desde su propia voz. Es cierto que somos hijos e hijas de nuestras épocas, y eso nos representa un obstáculo epistemológico, o en otras palabras, ser hijos de nuestro tiempo nos impide tener un panorama amplio de la realidad histórica de otros tiempos. Sin embargo, sabernos hijos de nuestro tiempo también es la oportunidad de entender nuestro papel en la historia. ¿Cómo podemos plantearnos la consecución de las luchas del pueblo? ¿De qué forma establecemos un puente entre generaciones y frente a la estrategia represiva del poder? Quizá así como hoy, construyéndonos colectivamente, organizándonos, interpretando y defendiendo la historia del pueblo, de nuestro pueblo. En las páginas de esta gran obra, uno puede encontrar los testimonios de un hombre que nos cuenta su experiencia como líder comunista, como defensor de las luchas campesinas, como profesor y compañero de lucha. En él leemos a un personaje con fuertes convicciones, que no duda tampoco en contarnos sus fallos, sus victorias y derrotas, sus interrogantes, e incluso la represión en carne viva perpetrada por el Estado y su intención de borrar todo acto de resistencia a un régimen corrupto. Leyendo esta obra, de pronto uno se encuentra realizando la difícil tarea de llenar las lagunas históricas que tenemos sobre la historia de nuestro pueblo. Lagunas que no se hicieron solas, sino que son producto de una estrategia orquestada local, nacional y globalmente. Así pues, no me queda ninguna duda de que este libro, la potencia de los testimonios del profe Becerra y la brillante pluma de Jesús Vargas serán de mucha ayuda en los pasos que demos hacia la comprensión de nuestra realidad actual y con ello plantearnos los más efectivos caminos hacia su transformación. Muchas gracias. Ahora le leeré el prólogo de Jaime García Chávez. Antonio Becerra Gaitán, una vida en la insurgencia. Hablar de Antonio Becerra Gaitán en Chihuahua es compendiar más de 50 años de vida pública. Pero hay más, mucho más. Su brillante personalidad ofrece las múltiples aristas de un hombre de su tiempo, básicamente la segunda mitad del siglo XX y de las décadas de la incierta centuria que corre vertiginosa.
En el personaje se unen el hombre fuerte y recio con el ejercicio de la flexibilidad, el alegre maestro formador de generaciones desgranadas por todas partes y las simpatías personales que esto le prodigan. El militante que, probablemente sin ser consciente del todo, sintetizó las antónimas del viejo liberalismo con la luminosidad de la aurora socialista que al final no fue. El pertinaz cazador que renunció a las prácticas cinegéticas cuando sintió el llamado de lo vivo. Su profunda diversidad y la ya obligada conservación, el que privilegió la militancia con el dolor del sacrificio a las amistades. El líder partidario que en la aspereza de los antagonismos buscó asomar incomprendido por otras ventanas. Tuvo la vivencia de lo militar por sus relaciones familiares. Todos estos son rasgos propios de un escéptico al natural. Supo trabar amistades con pericia similar para ganar militantes, encontrando en esto no siempre un saldo favorable. Su voz grave estremeció a Chihuahua en medio de la plaza pública, cuando expuso que el amor por los demás no puede ser neutral, cuando va de por medio el crimen político que genera, digámoslo así, rencor del bueno. Ni la galanura, ni el deporte, ni el buen beber y comer le fueron extraños. Y cuando otros leían al oscuro Marx, a Lenin o a Gramsci, él se deleitaba con las novelas costumbristas del México post-revolucionario, de donde sacaba chispas para comunicar con la gente de barrios pobres, ejidos y organizaciones obreras. Orador al natural como pocos, ocupó tribunas sencillas y algunas de talla mayor en parlamentos, congresos, partidos y movimientos populares. Viajero en Chihuahua en su geografía difícil. También caminó por muchas veredas de México y el mundo. Su retrato es de difícil confección, quizás propio de un pincel diestro en el cubismo. Para fortuna de todos, con el libro que tienes en tus manos, te podrás enterar de la vida y la larga errancia de este hombre por su propia palabra, que llega, oportuno, como rico testimonio para reconstruir la historia contemporánea de nosotros y que hemos de abonar al tesón de Jesús Vargas Valdés, que quizás, por su etapa de ausencia en la propia tierra en horas esenciales, se empeña que los actores hablen a través de sus acertados cuestionamientos. La primera vez que escuché el nombre de Antonio Becerra fue a iniciados de 1964, y por ocupar la representación estudiantil en la secundaria de mi natal Camargo. Fue en un interrogatorio político y policíaco. No lo conocía, fue mi veraz respuesta. Pero decidí conocerlo tan pronto como pude ingresar a la escuela preparatoria de la Universidad de Chihuahua. Se inició entonces una fecunda relación, no exenta de tensiones y contradicciones, pero siempre fue afable y constructiva en términos de mi formación intelectual y revolucionaria. Él recomendaba lecturas y yo las emprendía, en ocasiones de manera fervil, marxismo, leninismo y un volumen enorme. Así me parece cada vez que veo mi archivo. De textos de autores nacionales publicados en la prensa del Partido Comunista Mexicano, en especial sus revistas Nueva Época, Historia y Sociedad y el infaltable periódico La Voz de México. Milité por él en el PCM y después en el PRD, coparticipando en los movimientos sociales de fines de los años 60 y con principios de los 70 del siglo pasado. Con su mediación conocí a hombres y mujeres extraordinarios, como José Viescas, Félix Guzmán, Reinaldo Rosas, Marta de los Ríos Merino, entre muchas otras a las que les debo gratitud imperecedera. No me cabe duda que Antonio Becerra ha sembrado mucho a lo largo de la vida para que podamos arribar a un mundo y un México más justo y democrático. En estas breves notas me intereso por consignar 3 o 4 hechos singulares en la personalidad de Antonio Becerra. En primer lugar, tiene eso que algunos llaman carisma, una capacidad para atraer o fascinar a los otros y que a él se le dio de una manera innata. Era magnético. Congregaba de manera sencilla y sin afectaciones. Algunos dirán que por su pedagogía, didáctica o capacidad docente, lo que sea. Pero una cosa no debemos perder de vista a la luz de su tiempo. Teniendo a la vista los contrastes,
cuando los comunistas, socialistas o revolucionarios eran solemnes, huraños, marginales, encerrados en sus verdades rotundas alimentadas en el dogma inamovible. Él, con su sonrisa y su conversación, actuaban como el líder que une, que sabe estar a la vez en varios mundos, que se le convirtieron en una atalaya que le daba horizontes mayores para la lucha, que lo animó desde su juventud. En nuestra tierra no tiene paralelo dentro de la izquierda con otros que antes, coetáneos o posteriores, ocuparon un cital en las luchas sociales y políticas como conductor o líder. Le sigue su dimensión. Es político de la izquierda, chihuahuense, que mejor se implicó en las relaciones nacionales e internacionales. Lejos está de ser un líder regional, aún en la mejor aceptación de este término. Congresista activo en el PCM, formó desde muy temprano parte de su comité central y a su tiempo fue fundador del PSUM, el PMS, el PRD y hoy está en Morena. Fue fundador e integrante de la primera fracción parlamentaria de raíz socialista y de izquierda ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. A finales de los años 60 y bajo la dirección de Arnoldo Martínez Verdugo y la presencia de Valentín Campa Salazar, dialogó en esos escenarios lo mismo con políticos que con artistas de talla, y tenía por práctica la generosidad de compartir las más de las veces de manera habitual en su tierra, lo que solo se enhebra oralmente en un fecundo tarjín del día a día en esos ambientes de cálida conversación, que muchas veces da más que una página fría, por bien escrita que esté. Antonio Becerra tuvo la experiencia extraordinaria de ser parte integrante de una comisión del PCM ante el Partido Comunista de la Unión Soviética, concretamente ante su dictador intelectual, el gélido Mijaíl Suslov, para explicar el porqué del rechazo de los comunistas mexicanos a la intervención del Pacto de Varsovia contra la Primavera de Praga, encabezada por Alexander Dubček, el histórico año de 1968. Los comunistas nacionales defendieron el socialismo con rostro humano y dijeron en Moscú que su postura era justa, y la respuesta que recibieron fue: la nuestra es la marxista. Tiempo de nomenclaturas, gerontocracias, burocracias fosilizadas, decadencia, de ceguera, que lastimosamente se prolonga hasta la Ucrania de hoy. En sus viajes por el mundo socialista, pudo advertir lo que ahora está claro en más de un sentido. Cuando Gorbachov llegó al pináculo del poder, Antonio Becerra supo que estaba pronto por escribirse un colofón que sintetizó así: entre la realidad y la utopía no se favoreció a esta última. Y entonces, para Antonio Becerra, se abrió la ruta democrática como la convicción más fuerte, lo que llevó a ser candidato a la gobernatura de Chihuahua en 1986, y fue tan audaz que disputó por la candidatura presidencial en 1988, el inequívoco momento de quiebre del viejo utilitarismo mexicano. Luchar por la democracia tenía más filo que abogar por la dictadura del proletariado. Vivir todos los días en medio de estos contrastes, que fue su fortaleza y su debilidad, seguramente como nos pasó a muchos en esa breve etapa. Desde antes de ese tiempo, un hombre con esta complexión muy pronto se puso en la mira de la represión, y por eso fue víctima de una desaparición forzada en octubre de 1969, de la que el pueblo de Chihuahua no solo lo recuperó para regresarlo a la libertad y reinstalarlo en la vida social, sino que le salvó la vida misma. En ese momento, un hecho de ese tamaño era sinónimo de muerte inevitable. Siempre tendré como timbre de orgullo haber luchado contra esa barbarie en los tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el gobernador Óscar Flores Sánchez, cuando en unos cuantos y brillantes días de gesta cívica, al lado de Reinaldo Rosas Domínguez y Sergio Granados Pineda,
Sin descanso en jornadas de 20 horas diarias, vertebramos un movimiento social de rescate que trajo de nuevo a la ciudad de Chihuahua al ciudadano Antonio Becerra. Entonces, como ahora, queríamos que la dignidad de un revolucionario, un opositor, un demócrata que resiste, no fuera vulnerado por el poder. Sosteníamos que liberarlo, darle un aliento de vida, era la base y premisa que no se tocaría a nadie. Con él lo lograríamos. Lamentablemente, en otros casos, no sucedió lo mismo. Y como se sabe, se perdieron muchas vidas. El ejemplo está vivo en la historia y es un caso casi único por el tiempo de la Guerra Fría y del cavernícola autocomunismo en que se dio. Fue posible esa hazaña en buena medida porque Antonio Becerra había echado raíces fuertes en su pueblo, lo que respetaba y quería. Llega hasta hoy y lo hemos visto envejecer y siempre vital. Dos notas finales. Antonio Becerra ha sido galardonado en vida como ciudadano distinguido de Leningrado, de la extinta URSS, ciudad hoy rebautizado como San Petersburgo. Este lugar emblemático de Rusia, en octubre de 1917, de alguna manera ahora no existe por el derrumbe del mundo socialista en 1989, que fue abrumador cuán inevitable. Los ecos de ese galardón explican por qué también estuvo cuando se disolvió el mundo comunista de los mexicanos al cantar por última vez la Internacional, el histórico himno. Lo que no significó, de ninguna manera, que el anhelo de los pobres del mundo haya sido abandonado como objeto y haz de derechos que se buscan aún con denuedo. Toda una fatiga de la historia. Atrás quedó eso. Pero Antonio Becerra llega hasta ahora como un ciudadano de izquierda a la que México le debe mucho en la construcción para un futuro democrático, visto por Juárez como el destino de la humanidad, que tiene en la libertad su arma indestructible. Con la alegría de la vida que produce recordar que un día fui amigo, colaborador y compañero de batallas de Antonio Becerra, personaje al que considero como un hombre de real vocación política. No me resta sino recomendarles que lean este libro cargado de lecciones. Y no es poca cosa. Además, que sea un texto agradable. Jaime García Chávez, muchas gracias. De acuerdo con el orden del día, vienen ahora las palabras del maestro. Ver tanto afecto junto, ver tanto cariño reunido, ver tanto respeto aplaudido, expresado, ver caras de hace 20, 30 o más años es para mí motivo más de orgullo, de satisfacción, de anhelos. Verlos a ustedes aplaudir a un viejo político que ya no tiene que ofrecer más que su experiencia y
la palabra del aliento, del ánimo, para que los jóvenes que tengan, como yo lo tuve, la oportunidad de conocer este mundo de la izquierda, de la política de izquierda en México, puedan encontrar en este libro algún consejo, alguna palabra de aliento, algún ejemplo a seguir, no tanto por el que dicta o platica con Jesús Vargas el camino largo de su propia vida, pero de todas maneras estar junto con ustedes ahora me ocasiona tal emoción que las palabras se resisten a expresarse con fluidez. Sin embargo, vamos a hacer de tripas corazón y vamos a platicar. Si en alguna forma, de alguna manera, no pudo la muerte silenciarnos, menos la puede silenciar la voz, el cariño reunido por ustedes el día de hoy. Debo de decirles que yo escogí este día para que se hiciera la presentación del libro. ¿Por qué? Porque cumplo 90 años. Ese es tequila. Por eso me da pena estrechar algunos abrazos, brazos, manos, diciendo, ¿se acuerda de mí, profe? Cuando no me acuerdo, me da vergüenza. Me da vergüenza porque la gente se me acerca como ustedes, con simpatía, con alegría, con deseos de platicar, con deseos de identificar en nosotros, en ustedes y en mí, toda una época. Llega a cada rato, a cada instante, con cada uno de ustedes, el recuerdo de años pasados. Recuerdos que necesito entregarlos. Recuerdos que necesito dejarlos para que ustedes se entretengan con un libro que intenta ser un reflejo de una vida. Eso no es posible. La vida es mucho, pero mucho más rica que cualquier experiencia personal. Yo no puedo decir que van a ustedes a leer mi vida. Ojalá y así fuera, pero no es posible. No se escribe todavía el libro
que recoja la vida completa de los revolucionarios. No se ha escrito todavía el libro al que podamos acudir y seguirle sus pasos para conseguir los objetivos nobles que persigue una militancia política como la nuestra. Estamos recordando ahora el momento en que yo me afilié al Partido Comunista Mexicano. Filiación, militancia, que yo francamente digo que le debo. Me voy a ir, pero le quedo debiendo a esa militancia el orgullo de ser mexicano, de ser obrerista, el orgullo de ser revolucionario. Me voy, pero dejo esas notas en este libro que nos hizo el favor Jesús Vargas de convertirlo en una larga charla que tuvimos domingo a domingo. Una charla que los dos estuvimos de acuerdo en que la única condición que le pusiéramos a la entrevista es que no tuviera límites. Yo podía hablar de mi vida lo que quisiera. Podía hablar de errores. Podía hablar de éxitos. Podría hablar de éxitos comprendidos como tales, el triunfo de una huelga, la manifestación de una marcha, el sacrificio de una huelga, la larga espera de la cárcel, el temor de ser fusilado o de perder la vida. En ese libro no está toda mi experiencia, porque, por ejemplo, yo estuve 2 veces a las puertas de la muerte. Una, la primera vez en el gobierno del general Giner, que me salvó el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, porque no autorizó al general a que me fusilaran o a que me encerraran para siempre. El general Giner defendía su causa. Después supe por boca de él que él era el anticomunista más completo y férreo de México. ¿Quién lo iba a decir? Era imposible que nosotros adivináramos semejante militancia en un militar de esa catadura. Pero así fue. Giner me mandó matar porque era anticomunista. Me salvé porque, aunque tenga uno dificultades para comprender
siempre hay gente buena, siempre hay gente compasiva, siempre hay gente que defiende las buenas causas. Yo no podía, como veo que mis exalumnos con extrañeza dicen, ¿cómo el profe Becerra está hablando bien de un capitán Fernando Gutiérrez Barrios? Y peor tantito, que diga que le debe la vida. Pues así es. Lamentablemente o afortunadamente, según como uno lo valore, lo mismo que hay alguien que cuando tú estás tirado en el suelo de la celda, porque no tienes cama, estás durmiendo en el suelo, así te acuestas, así empiezas a dormir y despiertas con una cobija. ¿Quién te puso la cobija? ¿A qué horas fue alguien que te vio postrado en el suelo y te puso una cobija y tú ni siquiera te diste cuenta, pero sí pudiste tener un poquito de calor que te llegara, que te facilitara continuar en la vida? Por fortuna, no quedó, prefirió terminar su mandato, no volvió a intentar lo que una vez estuvo en peligro. Fue durante el gobierno del licenciado Óscar Flores. Óscar Flores lo supe 10 años después. 10 años después supe que Óscar Flores había mandado matarme. Lo supe accidentalmente. Iba yo a México, estaba en el aeropuerto, estaba en la lista de espera, estábamos tomándonos un café cuando se acerca un señor y le dice, yo ya lo conozco, por a mí, ya conozco al profesor Becerra. Le dije yo, ¿ah, sí? ¿Dónde, cuándo, cómo? Dijo, es que yo tuve que ver en su secuestro. Ah, pues por favor, cuénteme esa parte de la historia porque yo no me sé más que el 50%. Dígame, ya me contó algo de lo que yo ya sabía, ¿verdad? De la tortura, de esto, de otro, problemas. En este libro a lo mejor no tienen la posibilidad de ver reflejado en él la vida real de los militantes de izquierda. No van a encontrar quizá la verdad sobre los famosos comunistas. Todavía hoy vemos de tarde en tarde que a alguien se le ocurre alertarnos de cuidado con el comunismo porque ahí viene López Obrador y es comunista, ¿verdad? Y como ese, otros
dicharachos más, ¿verdad? Esos 2 instantes en mi vida, porque fueron los que en la segunda ocasión estuve en el campo militar. En el campo militar. Ahí tuve la desgracia de sufrir de la tortura, los golpes, la vejación, el insulto, la degradación más completa, pero tampoco, aquí me tienen, ¿verdad? Tampoco me tienen aquí. No lo van a encontrar en el libro, ¿verdad? No lo van a encontrar en el libro porque permíteme, Jesús Vargas, no lo van a encontrar en el libro porque lamentablemente el libro tardó más de 10 años más de 10 años en cobrar esta forma, ¿no? Tener el libro, tener la fortuna de podérselos ofrecer a ustedes, de poderlo comentar con ustedes, de que ustedes sepan que hay todavía en el mundo gente suficiente que tiene la manera de defender los derechos de las gentes al precio que sea. Entonces, el libro ahí está. Yo quiero que el libro sea un sujeto político, no que esté en una gaveta, en un librero, en nuestro. Quiero que esté en las discusiones, que se discuta ahí a ver si es cierto que la democracia es la antesala del comunismo y que para que esto suceda todavía tenemos que transitar muchos años por un régimen que no es la antesala del socialismo, ¿verdad? Que todavía nos falta mucho por alcanzar. Ahí podrán encontrar, sí, casos como el personal. Cuando yo era estudiante del Colegio Palmore, fui comisionado para dar el discurso de graduación. Y cuando terminé de hablar, al bajar del templete, una mano y un abrazo, me dijo: muy bien, joven, no le hace que digan que somos comunistas. Como si me hubieran echado pimienta en la espalda. No le hace que digan que somos comunistas. Yo no sabía qué era eso. Yo estaba en curso comercial en el Colegio Palmore, que está lejos como la gloria de estar en la realidad. Y me dijo: no le hace que digan que somos comunistas. Entonces allí el profesor Cepeda me ofreció trabajo como profesor de contabilidad en el Colegio Palmore, y entonces yo tuve tiempo para relacionarme con los libros y poder a ver qué era el comunismo, ¿verdad? Y leerlo, a ver qué. Pues no le entendí. Lo cerré, lo puse donde no debía de estar y me seguí yo con mi contabilidad, cargo y abonos y esas cosas.
Entonces, pero ¿quién iba a decir que andando el tiempo yo iba a ser miembro de ese partido que una vez, dicho como comunista, yo no entendí de qué se trataba? Es posible que todavía no se termine de entender. Mi entender a lo mejor todavía no da para tanto, de saber qué es el comunismo, cuando este está todavía años luz de ser parte de nuestra vida en la tierra. Quizá no llegue yo a tener la fortuna de ver ese tipo de sociedades entre nosotros. Ustedes quizá van a encontrar ese momento. ¿No le hace que digan que somos comunistas? Pues reflejado en cada una de las páginas. Ahí en el libro hay narraciones a propuesta de Jesús Vargas sobre mis motivaciones para militar en el partido y para hacer estas propuestas y estas otras, ¿no? En fin, el libro está lleno de aspiraciones, de experiencias, sí, pero está lleno también de esperanzas. Yo creo que este libro va a provocar que se aparezcan otros libros, porque algunos comunistas o algunos interesados en saber qué es esto podrán verlo y encontrar en un militante del Partido Comunista que fue candidato a diputado en 1960, que fue candidato a gobernador, que fue precandidato a la presidencia de la República, que fue un activista en el medio político de nosotros. Pero de todas maneras, léalo con el interés que se desprende de una narración que no tiene más interés que decir: esto viví, esto pensé, así vi la vida, así vi el trabajo, así vi el magisterio, así vi, en fin, cada una de las tareas en las que nos desenvolvemos. Les va a ayudar el libro, entreténganse tantito, léanlo y también hagan uno con ustedes para que se estremezcan como hizo Jesús Vargas, que me estremeciera yo cuando nos pusimos de acuerdo. Y la única condición es: no va a haber asunto que no lo pongamos aquí. Yo no puse pero en la plática de Jesús Vargas. Él me preguntó, él comentó lo que él quiso que yo comentara y que quedó, yo digo, satisfecho, aunque no de acuerdo. Pero bueno, totalmente. Muy amables, muchas gracias. Vamos a seguir aquí. Yo cumplo los 90 años mañana. No los invito a echarnos la otra, porque ya no me alcanza.
pero tienen ustedes eso por razones que no viene al caso comentar. Se van a publicar 2 libros, este y otro que hizo Javier Contreras. El de Javier Contreras se presenta mañana a las 6 de la tarde en el Palacio de Gobierno, en el patio del Palacio de Gobierno. Ahí nos vamos a reunir. Después comentamos este hecho, porque como te dicen, ¿cómo que Becerra ahora en Palacio de Gobierno le va? Pues sí, así es la vida política, ¿verdad? Ni un gramo se me quita de revolucionario el hecho de que mañana presente yo el otro libro ahí en el Palacio de Gobierno. ¿A dónde está? Muchísimas gracias. Bueno, habíamos considerado la posibilidad de abrir el micrófono, pero pues creo que mejor damos tiempo a que permanezcan aquí un rato más, que compartan con los que estamos presentes, con el profesor, y también pues que participen de lo que ofrece el lugar, el Naranjo Azul. Y nada más quedaría informarles que se van a poner a la venta los libros. ¿Cuánto vale? Van a costar 200 pesos y también están en la Cosmos, por si no tienen ahorita para adquirirlo. Ahí van a estar a la venta. Bueno, desde la semana pasada ya están a la venta. Y pues solamente recordarles de la participación colectiva, solidaria, va a depender que este propósito de seguir con los testimonios de la razón sigan el número de pendientes. Ya les informé cuáles son los que están en la lista y espero, como les decía hace rato, que en 2 o 3 meses estemos presentando el de Jaime García Chávez. Muchas gracias a todos y pues realmente, como dijo el profesor, este es un acto político. Estamos totalmente de acuerdo.